necesita interactuar con la célula a través de receptores. ¿Cuántos son los receptores que se le reconocen a la histamina? Los receptores H1 son muy importantes para nosotros y sobre los cuales la mayoría de drogas antihistamínicas utilizan su poder de indicación con el fin de contener algún tipo de respuesta inflamatoria, sobre todo, donde se expresa a nivel del músculo liso vascular, en el músculo liso bronquial, en el músculo liso del tracto gastrointestinal y también en el sistema de conducción cardíaca. Por este escenario, quién sabe, podemos asociar el cuadro de este paciente que vimos hace un instante, que nos desarrolló una taquicardia supraventricular. Los receptores H2, determinantemente, los encontramos a nivel de las células parietales de la mucosa gástrica, aquellas que van a promover la secreción de protones que favorezcan a nivel ya de la luz de la cámara gástrica la producción de ácido clorhídrico. También se expresa a nivel del músculo liso vascular, en los mastocitos y en los basófilos. Los receptores H3, casi concentrados a nivel del sistema nervioso central como autorreceptores, y los H4 a nivel de la médula ósea. Muy bien, ¿cuáles son los efectos farmacológicos que tendría el que nosotros apliquemos histamina a algún paciente? A nivel cardiovascular, tiene una acción netamente vasodilatadora, relaja el músculo liso. Entonces, al momento de crear este efecto, es también concluyente de que la resistencia vascular va a disminuir y, por tanto, este paciente podría estar afectado a un grado de disminución en la perfusión por caída en la presión arterial. Producen edema porque condicionan una separación de las uniones célula-célula a nivel del endotelio, permitiendo que haya una fuga de líquido, y lógicamente el contenido más importante que son las proteínas, hacia el intersticio. A nivel cardíaco, como ocurre vasodilatación, lógicamente se va a generar una taquicardia refleja, en donde la histamina no solamente está actuando, estimulando que el corazón trate de compensar una caída en la presión arterial, sino que también la misma histamina sobre el sistema eléctrico del corazón tiene un efecto inotrópico positivo. ¿Ya? También favorece un aumento de la fuerza contráctil. En el músculo liso a nivel bronquial favorece la broncoconstricción. Entonces la liberación de histamina puede ocasionar que los broncos tengan una tendencia a cerrarse, generando resistencias en la vía aérea, casi siempre comparándolo con un cuadro obstructivo a nivel bronquial. A nivel del tubo digestivo, aumenta la contracción de la fibra lisa intestinal, músculo liso a través, aumenta el peristaltismo, por tanto. A nivel glandular, ya lo hemos visto, a las células parietales principalmente favorecen el aumento de la secreción de ácido clorhídrico, interactuando con receptores H2. A nivel de la terminación nerviosa, la liberación de histamina estimula la fibra nerviosa y condiciona la sensación poco placentera asociada al prurito y también al dolor. Muy bien, entonces la histamina en general liberada desde las células que la almacenan a la cabeza, el mastocito, según el tipo de receptor que vaya a expresar cada célula, va a tener algún tipo de efecto en la función celular. A nivel del árbol traqueobronquial, la expresión de receptores H1 favorece broncoconstricción. A nivel del músculo liso, el tubo digestivo aumenta el peristaltismo. A nivel del lecho vascular, vía liberación de óxido nítrico favorece la vasodilatación y no solamente eso, aumenta la permeabilidad. A nivel de la piel, el escozor prurito asociados por que esta histamina estimula a la fibra terminal nerviosa con poder sensitivo, con el fin de poder producir esa sensación poco placentera. Usted ejemplifique simplemente cuando algún mosquito, si en algún momento le ha picado, directamente en esa zona de la piel de la picadura, esa zona se enrojece, se hincha, se tumefacta, producto de que la exposición a esa sustancia extraña que el insecto, arácnido o lo que sea nos ha introducido, ha estimulado que el mastocito libere su contenido, dentro de lo cual la histamina ha favorecido esa respuesta local. Otras acciones importantes a nivel del sistema nervioso central. ¿Para qué me sirve la histamina aquí? Bueno, directamente actuando sobre los receptores H1, mantiene el estado de alerta, nos mantiene despiertos, nos mantiene activos, me permite estar conectado con mi entorno. De ahí que si por algún momento yo bloqueo a este receptor, el estado de alerta de conciencia, de estar activo para resolver con mi medio, puede disminuir. A nivel del estómago, hemos visto al periférico, clásicamente los hacemos a los H2, en donde estos receptores estimulan la secreción de ácido clorhídrico a través del aumento de la secreción de protones hacia la luz de la cámara gástrica. Bueno, entonces la histamina tiene acciones a nivel del sistema nervioso central y también tiene acciones a nivel de la periferia, en donde varios órganos se expresan diferentes receptores a este neurotransmisor. En resumidas cuentas, los receptores H1 expresados en otros componentes más de la economía, por ejemplo, a nivel de la mucosa nasal, al producir vasodilatación, aumenta la secreción de moco. A nivel músculo liso bronquial ya sabemos la constricción, músculo liso intestinal constricción, peristaltismo, terminal nerviosa, activan a la
activación o generación de potencial de acción, la zona se enrojece, hay percepción de dolor, a nivel cardiovascular baja la presión arterial, ya sabemos ya, porque evidentemente al inducir una intensa vasodilatación puede condicionar una caída de la resistencia vascular periférica. Trombotrópico negativo y neutrópico positivo, determinante también. En la piel ya sabemos que causa vasodilatación, incrementa la permeabilidad de los capilares, como un efecto que la histamina puede tener cuando el mastocito la ha liberado en ese tejido en particular. Bueno, ¿en dónde es que habitualmente concentramos la histamina de interés en la salud de las personas? Bueno, participa pues en la respuesta inmunitaria e inflamatoria. Eso en general a nivel periférico, pero sin olvidar que a nivel del sistema nervioso central me permite estar activo, me permite estar conectado con mi entorno, favorece a la memoria, mantiene los ciclos sueño-vigilia y también participa en las secreciones endocrinas asociadas a la función que otras glándulas puedan tener a lo largo del tiempo. Bueno, aquí veamos a nivel de la respuesta inflamatoria cómo diferentes células o actores inflamatorios como linfocitos B, linfocitos T, células dendríticas, interaccionan con la histamina a través de que ellas en su membrana expresan receptores tipo 1, tipo 2, por ejemplo, en donde puede tener algún tipo de efecto de la modulación de la respuesta inflamatoria. Por ejemplo, acá, actuando sobre receptores de histamina tipo 2, suprime la producción de interleuquina 4, interleuquina 13, así como la proliferación de linfocitos TH2. En otro escenario, en los linfocitos T reguladores, por ejemplo, incrementa la producción de interleuquina 10, suprime el efecto del factor de crecimiento transformante beta, que es potenciado por los receptores tipo 2. Vale decir, el momento que yo voy a bloquear alguna de estas señales, voy a poder amortiguar o apaciguar la respuesta inflamatoria. Puedo contenerla en cierta manera. El inconveniente es que esta respuesta no es inmediata, demora algunas horas y a veces el paciente no cuenta con esas horas. El escenario más catastrófico es el que señalamos anteriormente, asociado a la anafilaxia, en donde en cuestión de segundos a minutos el paciente rápidamente se descompensa. Los antihistamínicos, si bien es cierto, van a ayudarme en el tiempo a controlar una respuesta inflamatoria, el tiempo en el cual consiguen ese efecto es prolongado. ¿Ya? Y en el escenario del paciente gravemente enfermo, no estamos a veces con tiempo suficiente para poder esperar el efecto que los antihistamínicos podrían tener. Bueno, en relación a lo del mastocito y la asociación a la producción de inmunoglobulina E, es común que cada vez que nosotros establecemos un nexo con alguna sustancia extraña, ajena a nosotros, nuestro sistema inmune extrae de ese componente aquel componente más alergénico posible, con el fin de que mi sistema de defensa lo detecte, porque se le ha presentado este componente alergénico, inmediatamente la célula B comienza a activarse y a convertirse en una célula plasmática productora de anticuerpos, en este caso del tipo IgE. Bueno, estos anticuerpos IgE que se han producido para contrarrestar a ese componente alergénico van a unirse a la membrana del mastocito. En un primer encuentro, el producto final, luego de esa interacción que ocurre con un componente extraño a nosotros, ha sido la producción de inmunoglobulina E. Bueno, este mastocito entonces ya tiene en su membrana una buena cantidad de anticuerpos de tipo IgE para que si ocurriese un segundo encuentro, un segundo ingreso de ese mismo alergeno que dio origen a su formación, inmediatamente ocurre la interacción del alergeno con la inmunoglobulina E y este mastocito se degranule en poco tiempo. A pocos minutos el mastocito ya se está degranulando. Y ni bien se degranula, libera todo su contenido, uno de los cuales hemos visto es la histamina. Bueno, esta histamina localmente va a producir unas respuestas, pero también sobre el lecho vascular. Ya hemos visto que en el lecho vascular favorece la relajación del músculo liso, la separación de las células endoteliales, por tanto, todo el contenido del lecho comienza a fugar. ¿Y qué pasa con esa zona de la piel que estuvo afectada, por ejemplo? Se dematiza, se hincha. Como hay vasodilatación, también esa zona de la piel se va a enrojecer, como habitualmente nos ha ocurrido si es que hemos sido agredidos por algún tipo de sustancia extraña. Bueno, en relación a esta respuesta de la degranulación de los mastocitos, esta ocurre en dos fases. Una inmediata, en segundos, el mastocito se está degranulando, ya sabemos que el calcio es el que promueve la degranulación, eso ya sabemos que se está dando porque ya previamente un componente alergénico estimuló la producción de anticuerpos de tipo IgE. Este anticuerpo está asociado ya a la membrana del mastocito, que tiene un receptor para esta inmunoglobulina. Bueno, ni bien ocurre la interacción, el calcio favorece la degranulación. Estos gránulos que ya estaban previamente preformados se liberan.
de forma inmediata. Uno de ellos es la histamina, pero también se liberan proteasas, por ejemplo, algunas citoquinas, que lógicamente tienen un poder de incrementar la respuesta inflamatoria. Al final de cuentas, esto ocurre en forma inmediata. Pero junto con ello, también a nivel de la membrana, se favorece la activación de la fosfolipasa. Y una vez que la fosfolipasa se activa, va a promover que haya materia prima, en este caso ácido araquidónico, proveniente de los fosfolípidos de membrana, para que este ácido araquidónico, a su vez, interactuando o usándose a través de la lipoxigenasa o de la ciclooxigenasa, induzca la producción de otros componentes más que tienen poder de incrementar la respuesta inflamatoria. Vale decir, el mastocito no solamente se contenta con degranular la histamina, sino también estimular a nivel de su propia membrana la oferta de materia prima para poder generar más mediadores inflamatorios. La cuestión no solamente termina aquí. Muchos pacientes que desarrollan un cuadro de una aparente alergia que pareciera haberse contenido, al cabo de unas horas comienzan a desarrollar una respuesta inflamatoria mayor. O quizás el paciente fue visto por nosotros en emergencia, pareciera haber sido el cuadro no tan grave, le damos algún tratamiento de contención para la casa y se va a su hogar. Y horas después el paciente en casa empeora y regresa a nuestro escenario de emergencia. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, este mastocito que ya tuvo la oportunidad de interactuar con este componente alergénico que estimuló la producción de esta inmunoglobulina E, sigue produciendo mediadores inflamatorios que a su vez van a tener un rol dominante en reclutar por acción de citoquinas, de los tromboxanos, de algunos factores liberados por otras células inflamatorias, van a permitir la llegada de células de la inmunidad innata y células de la inmunidad específica, las cuales a su vez, por un lado, permiten la degranulación de su contenido, en donde la histamina vuelve a presentarse aquí, que van a ocasionar mayor daño tisular. Pero la activación de la inmunidad específica también promueve la activación de otra célula importante que es el macrófago, con el fin de que esa respuesta inflamatoria sea más sostenible. Entonces, este paciente que aparentemente tenía un cuadro más o menos leve cuando entró, y se fue de alta, regresa un tanto más descompensado por este efecto inmunológico. Muy bien, hablaba hace un instante de que una cosa es que el fenómeno de respuesta inflamatoria con degranulación del contenido del mastocito ocurre solamente en una porción de nuestra economía, en el brazo, en la mano, en el hombro, en el abdomen. Bueno, en algún momento a veces la reacción es sistémica, generalizada. ¿Qué es lo que ocurre generalmente? Cuando nosotros nos exponemos a alguna sustancia que ya excedió al torrente sanguíneo, todas las células inflamatorias, mastocitos, que reconocen un componente que fue catalogado como un componente inmunogénico que indujo la producción de inmunoglobulina E, van a responder en forma sincrónica. Bueno, cuando esto ocurre, ya sabemos que estas aminas biogénicas, una de ellas la histamina, a nivel del lecho vascular, promueve la vasodilatación, promueve la fuga del contenido. El líquido, proteínas comienzan a fugar. Pero como es sistémica la respuesta, también el árbol tracobronquial responde. Ya sabemos que la histamina, a nivel del músculo liso bronquial, estimula la broncoconstricción, estimula el aumento del peristaltismo, estimula el reclutamiento de células inflamatorias, estimula el daño tisular. Entonces, todas estas respuestas las voy a ver en segundos a minutos. Mi paciente rápidamente comienza a colapsar, la presión arterial comienza a caer, mi paciente está pálido, mi paciente está sudoroso porque ha caído la resistencia vascular periférica, el simpático trata de contener la activación ante la exposición a grandes cantidades de histamina. Mi paciente comienza a hacer diarrea, aumentó el peristaltismo intestinal, comienza a respirar mal, las mucosas comienzan a edematizar. Se recuerda que esta vasodilatación es generalizada. Entonces la epiglotis, la laringe, las cuerdas vocales también comienzan a edematizarse por la fuga de líquido y el paciente ya no puede respirar y nos hace parada respiratoria. Es una cuestión de segundos a minutos. Nos obliga entonces a actuar rápidamente. Y repito otra vez, el medicamento que me va a ayudar a contener esa respuesta sistémica porque la veo así de rápida aparición es la epinefrina. Tengo que actuar rápidamente. Si mi paciente no responde, es posible que pueda tener una evolución catastrófica. Como lo mostré en un caso publicado en el Face, en donde tenemos que un paciente asmático que ya se sabía alérgico a los antiinflamatorios no esteroideos, consume un antiinflamatorio no esteroideo e induce una complicación a nivel respiratorio, sobre todo, colapsó nuestro paciente. Nos hizo una descompensación grave de su cuadro asmático de fondo por haber tomado un medicamento para el cual él ya era alérgico. Muy bien, entonces ya sabiendo el efecto benéfico que tiene la histamina, pero también en grandes cantidades sumamente deleterio para la función celular, ¿qué es lo que ocurre en el ámbito de la farmacología?
Sabiendo que en aumento puede haber un desorden inflamatorio, yo tengo que tener un conjunto de drogas que me ayuden a contener los efectos de la histamina. Bueno, empezaremos con los antagonistas de los receptores H1, que son harto utilizados. Comúnmente cualquiera de nosotros en algún momento hemos utilizado alguno de estos, tanto de primera como de segunda generación. Mecanismos de acción causan una inhibición competitiva. Lógicamente, si son antagonistas, van a ir a buscar los receptores H1. La desventaja es que no son selectivos. Y no solamente se contenta con bloquear a los receptores de la histamina, sino también interactúan con los receptores colinérgicos y con receptores serotoninérgicos. ¿Qué acciones tienen en general? A nivel periférico tienen un efecto antagónico, pero pueden actuar sobre el sistema nervioso central. Lógicamente, si pasan la barrera hematoencefálica, pueden inducir algún tipo de bloqueo en las señales que utilizan histamina. Y eso no es que la histamina nos mantiene despiertos, nos mantiene activos. Pueden bloquear las señales colinérgicas, pueden ser anestésicos locales también, lógico. Recuerda que la histamina, cuando se libera en grandes cantidades, estimula la terminal nerviosa sensitiva, produce dolor, y si yo uso un antihistamínico, voy a tener la sensación que estimuló la activación de una señal dolorosa. Bueno, en general también pueden limitar o inhibir la liberación de histamina. Entonces, los beneficios clásicamente son que voy a contener la respuesta inflamatoria. En el caso de la mucosa nasal, disminuye la congestión nasal. Lógicamente, si causa vasodilatación y ahora promueve la vasoconstricción, ya no hay fuego líquido, ya no hay edema de la mucosa, ya no hay producción de moco en grandes cantidades. Por ese mecanismo me ayuda a controlar el resfrío común, los cuadros de faringitis, amigdalitis, que van asociados también a congestión nasal. Puedo bloquear también a un mediador a nivel de citoplasma conocido como factor nuclear kappa beta, que ustedes han estudiado en inmunología. Bueno, a través de este mecanismo, mira, disminuye la presentación de antígenos. Recuerda que en un momento hablamos de que se va a reclutar células de la inmunidad específica, así como la expresión de moléculas de adhesión, quimiotaxis y citoquinas proinflamatorias. Recuerden ustedes que en la fase tardía había un reclutamiento de células inflamatorias y producción de otros mediadores inflamatorios más que me amplificaban esa señal inflamatoria. Recuerden ustedes que cuando hay activación de la inflamación, en mayor o menor medida hay daño en el tejido. Entonces, siempre que usamos antihistamínicos, vamos a buscar contener el daño en el tejido. Si bloqueamos los canales de calcio con problema del ingreso, sabemos que el calcio va a favorecer la fusión de la membrana de la vesícula y la membrana plasmática. Lógicamente, voy a limitar la liberación de ese mediador. Características de estos antagonistas H1. Bueno, tenemos dos generaciones. Los de primera generación, con los cuales yo me informé, que tienen una clara diferencia con los de segunda generación. Estos pasan la barrera hematoencefálica, entonces pueden inducir una intensa sedación. Cuando damos antihistamínicos H1, recuerda, pasa la barrera hematoencefálica. Si la histamina me mantiene el despierto activo, ahora que la bloqueo, el paciente tiende a dormirse, medio somnoliento, algo atontado. También tienen actividad anticolinérgica. Hay vías, circuitos del sistema nervioso central que ustedes ya valoraron en clases previas con otro docente en relación al bloqueo anticolinérgico. Tienen pocos efectos gastrointestinales. Recuerda que la histamina promueve el parasitismo, pero en este caso no hay mucho efecto en causar algún tipo de disturbio en la función de la motilidad intestinal. Los de segunda generación, a diferencia de los de primera generación, penetran poco la barrera hematoencefálica, por tanto tienen poca acción sedante, poca acción anticolinérgica. Entonces aquí tenían cierta ventaja sobre los de primera generación. Si bien es cierto, se absorben bien por vía oral, tienen poca biodisponibilidad, la concentración plasmática máxima se alcanza en 2 a 3 horas, se metabolizan por este CYP harto conocido, 3 a 4. Los de segunda generación, a diferencia de los de primera, ya sabemos que pasan poco la barrera hematoencefálica, pero una ventaja adicional, su tiempo de acción es mayor, 12 a 24 horas. Este grupo de primera generación prácticamente tenemos que darlo cada 8, cada 6 horas. En cambio, estos de acá nos contentamos con darlos cada 24 horas. Y claramente, cuando un paciente ve que le das un medicamento para que lo tome una vez al día versus aquel que le tiene que tomar 3, 4 veces al día, él se adhiere más a aquella posología en donde tenga que ingerirlo un menor número de veces. Reacciones adversas con los H1, bueno, ya sabemos, la somnolencia, puede haber hiporreflexia, acúfenos, vértigo, convulsiones, si es que el paciente es intoxicado o ingerir en grandes cantidades. A nivel digestivo puede haber náuseas, vómitos, estreñimiento, diarrea, ¿ya? A nivel cardiovascular, un dato importante, el caso que presentamos, ¿no? Nuestro paciente está presentando un cuadro de taquicardia, puede haber hipertensión o hipotensión arterial, dependerá qué cantidad ha ingerido. Como tiene acción también sobre la respuesta inflamatoria, hemos visto que hay células inflamatorias que expresan también algunos receptores a nivel de la médula ósea, puede deprimir también a los elementos formes de la sangre. Cuestión ciertamente muy, muy poco frecuente. Muy bien.
Sin embargo, si bien es cierto, buscamos contener la respuesta inflamatoria, podría haber la aparición de efectos adversos por la interacción que las drogas anti-H1 podrían tener en algún momento. Directamente sobre los anti-H1, sobre este receptor, sabemos que disminuye la neurotransmisión en el sistema nervioso central. Por eso el paciente está medio atontado, algo sedado. Disminuyen el poder cognitivo, la performance psicomotriz, la memoria, como hemos dicho anteriormente. Sobre los muscarínicos, incrementan la sequedad de la boca, retención urinaria, pueden inducir, como son anticolinérgicos, perdón, taquicardia sinusal. Acción sobre los receptores alfa-adrenérgicos, lógicamente, si los voy a bloquear, hipotensión arterial, mareo, taquicardia reflejo. Sobre los receptores de serotonina, recuerda que estos son inespecíficos, no son selectivos. Sobre los de serotonina, curiosamente aquí, un poder importante, incrementan el apetito. Lo vamos a ver más adelante también. En alguna población se necesita incrementar el apetito. Entonces, actuando sobre o antagonizando los receptores de serotonina, podemos también incrementar el apetito. Sobre las corrientes de iones potasio, también puede tener algunos problemas. Mira, prolonga el intervalo QT. Y aquí, ciertamente, me puede predisponer la aparición de arritmias ventriculares. Entonces, cuando un paciente les ingresa a ustedes al escenario de emergencia y le diga el familiar, ha ingerido un blister de este antihistamínico en una sola toma, 10, 20, 30 tabletas, uno dirá, bueno, ¿qué antihistamínico? ¿Qué le va a hacer? No, evidentemente está en riesgo. En riesgo de colapso cardiovascular, en riesgo de arritmias fatales. A ese paciente lo monitorizas. Si ha ingerido recientemente lavado gástrico para que elimine lo poco que ha ingerido y que pueda tener algún efecto en la economía del paciente. Bueno, aquí está la clasificación. Los de primera y segunda generación. Quién sabe, los de segunda son más conocidos por la mayoría de ustedes. Los de primera, ¿a quién vamos a rescatar aquí? A la clorfenidamina o clofenamina, la droga más utilizada, la que comúnmente tenemos en todos los escenarios. Es viejita, sí, muy antigua, pero muy útil. Cuando tú necesites controlar mejor un estado de alergia, si bien es cierto, es de primera generación, si bien es cierto, la tienes que dar más veces al día, si bien es cierto, pasa la barrera hematoencefálica y puede tener un efecto de somnolencia en el paciente, es muy útil. Una droga bastante utilizada para los pacientes que tienen alguna condición de riesgo mayor para su vida. Dentro de los que corresponden a las acetonalaminas, vamos a rescatar al dimenhidrinato. Dimenhidrinato, que es utilizar Gravol como un antiemético, antivertiginoso, tiene poder también antihistamínico. Bueno, de los de segunda generación, rescatamos a la cetirizina, levocetiricina, estemisol, desloratadina, fexofenadina, loratadina, terfenadina, las más importantes y que comercialmente tenemos a la mano en forma casi frecuente para indicar algún paciente afecto de algún tipo de efecto fisiopatológico en donde la histamina está teniendo lugar de poder actuar. Bueno, entonces, estas drogas ciertamente son más adheridas al paciente siempre y cuando lo ceden menos atontado lo vayan a dejar. Los que tienen alto poder de sedación atraviesan bien la barrera hematoencefálica. Mira que es el dimenhidrinato, la prometacina. Este dimenhidrinato, una droga que clásicamente ustedes van a indicar más adelante, asociados al paciente con mareo, con náusea, con vómito, ni bien indiquen esta terapia al paciente, sobre todo por vía parenteral, van a notar que el paciente se queda sedado, somnoliento, se duerme. Esto justamente se explica porque esta droga atraviesa la barrera hematoencefálica y tiene un potente efecto sedante. Moderadamente sedante tenemos a la ciprofloxacina y levemente sedante a nuestra clásica clorfenidamina o clorfenamina. Quienes hemos tomado esta droga, si bien es cierto, dice levemente sedante, sí te atonta un poco, bajo un tanto la concentración, pero si has recibido dimenhidrinato o te lo han colocado por vía endovenosa, la diferencia es sustancialmente grande, ¿no? El paciente se queda dormido en cuestión de minutos. Bueno, usos. ¿Dónde usamos los antagonistas H1? Bueno, clásicamente nosotros lo utilizamos por cuadros de alergia, ¿no? Puede ser rinitis, conjuntivitis, urticaria aguda, dermatitis atópica, reacciones anafilácticas. Mira que la anafilaxia hemos dicho que la droga de primera elección es la epinefrina. Sí, y hemos dicho que los antihistamínicos demoran en actuar, lo hemos visto, demora 2-3 horas. Yo no puedo esperar 2-3 horas, mi paciente en minutos se puede morir. Bueno, la epinefrina es la droga de elección que yo utilizo de primera línea, pero en el tiempo voy a tener que utilizar de todas maneras anti-H1 para darle una terapia de mantenimiento, de control de que siga liberándose histamina. En cuadros muy graves, a veces tengo que usar epinefrina en infusión continua, la sigo dando, pero igual indico mi antihistamínico anti-H1. Bueno, entonces, lo que rescatamos de los antagonistas H1, dependiendo que si son de primera o segunda generación, en este caso primera generación, es que atraviesan barrera hematoencefálica y pueden inducir sedación.
Los de segunda generación no atraviesan barrera hematoencefálica casi, por tanto, no inducen sedación, que es uno de los efectos que más uno quiere cuidar cuando indica este tratamiento a los pacientes. Segundo lugar, los anti-H1 sabemos que tienen acción sobre los receptores colinérgicos, ¿ya? Los de segunda generación no actúan sobre los receptores colinérgicos mayoritariamente. Dentro de todos los de segunda generación, entonces estamos diciendo que idealmente para cuando yo veo un paciente con un cuadro de alergia leve, moderada, no las graves, porque ahí usamos otras drogas, junto con los antihistamínicos, lógicamente, yo diría, usar uno pues de segunda generación. Mira, date cuenta que dentro de la segunda generación hay algunos que tienen menos efecto sedante de atontamiento. ¿Cuál es? La loratadina. Y es la que clásicamente yo indico, no es la más baratita. La que te van a tratar de vender las casas comerciales farmacológicas son vendecetiricina, o sea, receta, o levocetiricina. Pero date cuenta que estas dos tienen mayor efecto sedante que lo que tiene la loratadina, por ejemplo. Entonces, cuando utilizamos un anti-H1, clásicamente va a ser para conseguir estos efectos que están aquí. Bloqueando el receptor H1, disminuimos la inflamación asociada a alergia, el picor, el escozor, la rinorrea, pero podemos alterar la neurotransmisión, aumentamos el poder sedante, podemos disminuir la performance cognitiva, pero también aumentar el apetito, solamente trabajando con los H1. Lamentablemente, como es no selectivo, podemos afectar a otros receptores de otros neurotransmisores. Ya hemos visto, serotonina aumenta el apetito, alfa adrenérgicos pueden causar hipotensión, mareo, taquicardia reflejo. Receptores colinérgicos, sequedad de boca, retención urinaria, taquicardia sinusal, como lo detallamos anteriormente. Pero es importante recordar, los anti-H1 no son específicos, no son selectivos. ¿Qué de los anti-H2? Bueno, clásicamente aquí, ¿dónde se indican más? Para cuando yo quiero controlar la secreción ácida del estómago. Pero, en cantidades importantes, puede inducir vasodilatación e hipotensión dependiente de los receptores H2, porque hemos visto que también se expresan en el músculo liso vascular. Muy bien. ¿Qué hay en relación a la secreción de ácido clorhídrico en relación a mantener un pH ácido en la luz de la cámara gástrica? Bueno, tiene tres estímulos generales. Uno, correspondiente a la estimulación del nervio vago, que actúa sobre los receptores muscarínicos por vía directa o indirecta. Otro a través de la acción de los receptores H2 y otro a través de los receptores de gastrina. Son tres estímulos en la membrana vasolateral que van a hacer que esta célula parietal secrete ácido clorhídrico. Muy bien, el nervio vago actúa directamente actuando sobre receptores muscarínicos de tipo 3. Aquí va a estimular a que la célula parietal secrete protones. Indirectamente actúa con la célula enterocromafin sobre receptores M1. ¿Y qué es lo que hace? A esta célula enterocromafin le dice, libérame histamina. Entonces, esta histamina va a actuar con su receptor H2 y va a promover la secreción de protones. El tercer estímulo es la gastrina. La gastrina actúa sobre la célula enterocromafin, también le dice que libera histamina, pero directamente también sobre su receptor para que haya secreción de protones. Bueno, para que yo limite entonces la producción de ácido clorhídrico, solamente estoy actuando con un receptor, con los receptores H2. A veces los pacientes, algunos, tienen un tumor secretor de gastrina, un gastrinoma, y la cantidad de gastrina que producen es altísima. Lógicamente la solución no va a ser solamente con antihistamínica, tenemos que resecar el tumor. Otras veces cuando el paciente, por ejemplo, hacía úlceras recurrentes a nivel gástrico y continuamente venía por hemorragia digestiva alta, ¿qué se hacía antiguamente? Se seccionaba esa rama del nervio vago, una vaguectomía, ¿no? Eso es lo que hacían antiguamente los cirujanos. Hoy en día estamos concentrados en otro tipo de arsenal farmacológico. Bueno, ¿qué de cuidado debemos tener o precauciones con los anti-H2, que clásicamente los indicamos para el control de la secreción de protones? Bueno, clásicamente acá tenemos dos, cimetidina y ranitidina. Ambos son anti-H2 con una alteración que hay que considerar. La cimetidina puede inhibir a los sistemas de biotransformación hepático, y aquí hay que tener cuidado, a diferencia de la ranitidina que no lo hace. Entonces, entre uno y otro, clásicamente, nosotros más indicamos ranitidina. Existen otros mecanismos de tratar de contener la liberación de histamina, no solamente tratando con sus receptores, también podemos limitar su liberación. Y recuerden ustedes que la histamina tiene poder de acción sobre diferentes tejidos, lo hemos visto hace un instante, uno de ellos es a nivel respiratorio. Bueno, hay unos derivados de la acredina, clásicamente aquí concentramos al bromoglicato de sodio, que tienen poder de inhibir el broncoespasmo. ¿Cuál es su efecto de acción? Bueno, impiden la degranulación y liberación de mediadores desde los mastocitos. Uno de ellos, lógicamente, es la histamina. Si fuera por vía enteral, tienen mala absorción.
mejor se dan por vía inhalatoria, sí. Se usa como inhalador, como vamos a ver en la clase de mañana, hay drogas que se indican por vía inhalatoria para llegar al lugar donde está ocurriendo el fenómeno fisiopatológico que induce un efecto de broncoconstricción. Bueno, estos medicamentos también se dan por vía inhalatoria. Ya sabemos que su mecanismo de acción es limitar la degranulación del mastocito. ¿Dónde se indica clásicamente? En el paciente asmático. No lo toco mucho porque se van a ver algo más el día de mañana. Ketotifeno también limita la liberación de histamina. Tiene buena absorción por vía oral. Muy bueno, sí. ¿Cuál es el problema? Que pasa la barrera hematoencefálica, muy sedante, te deja bastante atontado. Para quienes hemos tomado ketotifeno, de verdad que te limita mucho tu actividad diaria, tanto en el trabajo como para la lectura. Te deja muy atontado. Muy bien, pasemos al otro neurotransmisor, la serotonina, también conocida como 5-hidroxitriptamina. Bueno, se localiza clásicamente a nivel de tejido entero con marfil, lo hemos visto hace un instante, donde sistema nervioso central también requiere un aminoácido para su formación, el L-triptofano, la liberación también es dependiente de calcio. Aquí el problema se complica porque sus receptores, 5-hidroxitriptamina, son 7 grupos en realidad, a su vez cada uno tiene subvariedades. El 5-HT1, sistema nervioso central, HT2, sistema nervioso central, HT3, periférico, HT4, a nivel del tubo digestivo. Los HT3, a diferencia de los anteriores, ¿ya? Todos están acoplados a proteínas G. ¿Ya? En otras palabras, son metabotrópicos. A nivel del sistema nervioso central, esta serotonina, la 5-hidroxitriptamina, tiene acción sobre diferentes circuitos neuronales. En general, al igual que lo hacen las catecolaminas norepinefrina, la serotonina mantiene activa a la neurona, la mantiene despierta. Te mantiene con el ánimo suficiente para poder interactuar con tu medio ambiente. Ese es un dato muy importante a rescatar de la serotonina en lo que es su poder de acción en el sistema nervioso central. Aún así, ¿qué efectos tiene a nivel periférico, a nivel cardiovascular? Según el tipo de receptor, mira, 5-HT2A induce vasoconstricción, 5-HT1 induce vasodilatación. Dependerá entonces en qué tejido se esté exponiendo más la interacción de la serotonina con su receptor correspondiente. En el tubo digestivo, contracción y relajación. Depende también del receptor, entonces. A nivel de la cascada de la coagulación, favorece la agregación plaquetaria. Y recordemos nosotros que las plaquetas también tienen algunos gránulos, dentro de los cuales también está la serotonina. A nivel del sistema nervioso central, mucha serotonina condiciona ansiedad. Algunos lugares predominantes donde debemos recordar que se expresan más estos receptores de serotonina. Los 5-HT1 son autorreceptores. ¿No? A nivel del sistema nervioso central pueden limitar también la actividad con mayor liberación de serotonina. Los 5-HT del 1D al 1B causan vasoconstricción a nivel de los vasos sanguíneos cerebrales. Y una ventaja importante, inhiben la liberación de neuropéptidos inflamatorios. Y vamos a ver algunos desórdenes en donde ocurre una intensa vasodilatación con liberación de mediadores inflamatorios y eso causa dolor. La migraña, por ejemplo, un mecanismo fisiológico, una teoría inflamatoria asocia a un aspecto de vasodilatación y liberación de neuropéptidos inflamatorios. Los 5-HT2A favorecen la agregación plaquetaria, 5-HT3 despolarizan neuronas, a su vez estas van a gatillar la apertura de algunos canales iónicos, donde más inducen la emesis, el vómito, peristaltismo, puede haber bradicardia, hipotensión arterial. Entonces es importante recordar que algunos pacientes que se medican con algunos antagonistas de estos receptores pueden tener algún efecto de toxicidad a nivel sistémico. Entonces vemos acá en el lecho vascular, depende de qué receptores, ¿no? 5-HT2, constricción. En la variedad 1, dilatación. En el músculo liso intestinal, por ejemplo, 5-HT4, promueve el peristaltismo intestinal. Esta capa del tubo digestivo, la pared del tubo digestivo, en donde hay varias capas a su vez, tiene alta expresión de células enteroconofin, las cuales tienen en su interior gránulos con alta cantidad de serotonina. Bueno, ¿dónde es que se utiliza habitualmente las drogas o usamos farmacología que pueda entorpecer o limitar la acción de la serotonina? Para favorecer que haya mayor cantidad, sobre todo en el estado depresivo, en el paciente con depresión. Recuerden que en la depresión existen muchos mecanismos fisiopatológicos asociados a ella, en donde el estado de ánimo de las personas va a estar venido a menos. ¿Ya? Su grado de poder interactuar con el entorno medioambiental está bien disminuido.
Entonces, pareciera que en el fenómeno de la aparición del paciente con depresión, había un desequilibrio entre la producción de glucocorticoides y factores neurotróficos, en donde pareciera también limitarse la cantidad de serotonina y norepinefrina que se pueda producir en algún momento. Bueno, los síntomas principales que el paciente con depresión trae característicamente, no estamos en clasificativa, pero son tristeza, desesperación, incapacidad para sentir placer con las actividades diarias. Es un paciente que no se siente cómodo, no se siente bien haciendo alguna actividad, se aísla socialmente. Y tanto es el aislamiento, el malestar que tiene el paciente, que en los cuadros más graves muchas veces terminan con etapas de intentar acabar con su vida, con el suicidio, ¿no? De ahí la necesidad de tener que detectar en una población que es bastante diversa la intención de que pueda estar cursando con un cuadro de depresión y tengamos que medicarlos en el intento de poder mejorar su performance de interacción con el medio ambiente. Muy bien. Bueno, dentro de lo que son los antidepresivos, hemos visto que son dos catecolaminas, dos aminas en realidad que interaccionan con mantener mi estado de ánimo vital. La norepinefrina por un lado y la serotonina por otro. Bueno, si sabemos que son determinantes en mantener un buen estado de ánimo, yo tendría que hacer lo posible por evitar la recaptación o la recaptura de la serotonina. Tenemos drogas inhibidores de la recaptación de serotonina y norepinefrina, es decir, no selectivo, para hacer que éstas se mantengan en el espacio sináptico y mantengan la interacción con neuronas postsinápticas y mantengan mi estado de ánimo vital. Otro escenario son los antidepresivos tricíclicos, en donde también se favorece un bloqueo en la recaptura de la serotonina sobre todo. Hay diferentes grupos, algunos que son inespecíficos o no selectivos, serotonina, norepinefrina, los antidepresivos tricíclicos, y otros que son selectivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. ¿Cuál es el efecto que van a tener? Buscar que haya mayor cantidad de serotonina en el espacio sináptico. ¿Para qué? Para que la neurona o la membrana postsináptica en algún momento se estimule, este paciente deprimido, aislado socialmente, tenga, repito, una mejor performance de poder interactuar con su medio ambiente. El problema está en lo siguiente. Cuando nosotros iniciamos un tratamiento con un paciente que necesita una terapia antidepresiva y utilizamos algunas de estas drogas que van a limitar la recaptura para que haya mayor cantidad de este neurotransmisor que busque actuar con sus receptores correspondientes, mi paciente está descompensado, comenzamos a dar la droga que evite la recaptura del neurotransmisor para que haya mayor cantidad, más neurotransmisor está libre aquí, el efecto no es inmediato. Es decir, el hecho que haya, como estamos viendo, mayor neurotransmisor en el espacio sináptico, no voy a ver ya que el paciente comienza a mejorar su estado de ánimo, no. Generalmente al cabo de 3 a 4 semanas, recién ocurre la interacción de ese mayor número de neurotransmisores que se han quedado en el espacio sináptico con todos sus receptores. Es decir, tengo que esperar 3 a 4 semanas en ver el efecto terapéutico. El efecto no es inmediato. Y es un dato importante que usted debe recordar y comunicar al entorno familiar, porque pueden estar esperanzados en que la mejoría va a ser rápida. Bueno, como acá estamos buscando que la serotonina se recapture, hemos visto que este es un neurotransmisor también que se expresa en otros circuitos neuronales, entonces el paciente podría presentar también algún efecto adverso por la indicación de estas drogas. Ansiedad, somnolencia, insomnio, disfunción sexual, interacciones sexuales, náuseas, porque hemos visto que hay receptores que interaccionan con ellos. Bueno, eso en el caso del sistema nervioso central, para combatir la depresión. ¿Qué de los agonistas de 5-hidroxitritamina? ¿Dónde los podría ciertamente utilizar? Primero que nada, veamos que hay agonistas que van a buscar interactuar con receptores en algún momento específicos, porque hemos visto que hay varios tipos de receptores, entonces actuar con todos ellos, hablamos de que no son selectivos y ciertamente van a poder aparecer más reacciones adversas medicamentosas. Bueno, tenemos agonistas parciales de los 5-HT1A, cuya expresión más se va a dar a nivel del RAFE, a nivel postsináptico. Ejemplos tenemos la buspirona y la ipsapirona. Característicamente, estos no se asocian en el control de la ansiedad cuando nosotros queremos controlar a pacientes que están con deprivación de alguna sustancia tóxica, por ejemplo, el paciente alcohólico, que con alcohol, si le quitamos el alcohol súbitamente, le causa un cuadro de ansiedad bastante grande, porque el que está fumando continuamente también, adicto al cigarrillo. Entonces, el aliviarlos a pasar esa etapa de estrés por el ánimo de querer seguir consumiendo uno u otro producto, lógicamente causa disturbios. Entonces podemos usar algunos de estos dos. Los que más utilizamos a cierta manera son los agonistas 5-HT1B, 1D, 1F, los triptanos. A la cabeza, el sumatriptán.
Estas drogas han desplazado a los antimigrañosos convencionales, porque son mucho más dirigidas, más selectivas para controlar las crisis de migraña, que con cierta frecuencia una buena cantidad de la población padece. Tiene un efecto antimigrañoso y poder vasoconstrictor del árbol arterial carotídeo. Bueno, la teoría vascular, vasogénica en relación a la migraña, nos establece que a nivel del sistema nervioso central existen muchos lechos vasculares. Uno de ellos, lógicamente, dependiente de la carótida. Y como tal, el lecho vascular está inervado. Y esa inervación está supeditada a ramas del nervio trigémino. El nervio trigémino, recuerden que es netamente sensitivo. Entonces, este lecho vascular tiene una rica inervación. ¿Qué es lo que ocurriría en ese escenario? Por algún componente dado, algún estímulo, el lecho vascular se vasodilata. Y esa vasodilatación lleva a la liberación de mediadores inflamatorios, como lo vimos en una parte del capítulo que mencionamos en relación a que la vasodilatación induce liberación de mediadores inflamatorios. Bueno, estos estimulan a la terminal nerviosa, rama del trigémino, y esto es transmitido a nivel del tálamo, y del tálamo va a la corteza. El paciente siente intenso dolor, inducido justamente por esta vasodilatación. Entonces, los triptanos, al bloquear estas vías de señalización, permiten controlar los cuadros de crisis migrañosa. ¿Y los antagonistas los utilizamos? Sí, hemos visto hace un instante, ¿no? Algunos antagonistas de serotonina, la ketanserina, por ejemplo, que actúa como antagonista de los receptores 5-HT2. ¿Ya? Tiene actividad antihistamínica H1, pero hemos visto que también tiene otros anti-alfa-2. Efectos que tienen vasodilatación y acción antiplaquetaria. La ciprofloxacina, importante porque esta, si bien es cierto, es antihistamínico, también es antiserotoninérgico. Recuerda que es un anti-H1, pero como es no selectivo, también bloquea a la acción de la serotonina. Bueno, ¿qué es lo que hace a nivel hipotalámico? Estimula el apetito en las personas. Entonces, en algún momento se puede dar ciprofloxacina. Mitisergida, alcaloide ergótico, predicción por los 5-HT2, utilizado como antimigrañoso. El inconveniente que teníamos cuando indicamos este medicamento es que inducía intensa pirosis, náuseas, vómitos, diarrea, estreñimiento. Entonces, mucho efecto colateral para que el paciente lo tolere. Metoclopramida, una droga así harto conocida, muy buena. Cuando usted quiera controlar náuseas, vómitos en su paciente, a la cabeza utilice metoclopramida. Muy bueno. Si bien es cierto, muchos van a decir el limegirinato, ese antihistamínico que vimos antes, es bueno. Bueno, recuerda que el limegirinato en realidad es un antihistamínico, es un antivertiginoso, no es un antimético directo. El que es antimético directo es la metoclopramida. Esta actúa sobre el centro activador del vómito, entonces me controla mejor la aparición de náuseas y vómitos. Pero hay un grupo especial de náuseas y vómitos que aparecen asociados a la quimioterapia, en donde esta metoclopramida no es tan efectiva. Entonces, ¿quién nos va a ser más efectivo? El ondansetron. Esta es muy buena en el paciente oncológico post-quimioterapia que frecuentemente nos hace náuseas y vómitos. ¿Dónde actúa? A nivel de la zona quimioreceptora, centro activador del vómito, que interactúa con una aferencia vagal. Pues aquí vemos a la neurona serotoninérgica, que libera su serotonina, y esta serotonina, según el tipo de receptor que se exprese, en un lado, 5-HT2A, 5-HT1D, 5-HT3, por ejemplo, va a producir diferentes efectos. En el caso de los 5-HT1D, sumatriptán antimigrañoso, ¿no? Quiero favorecer la constricción del lecho vascular. 5-HT3 induce el emesis, lógicamente aquí tengo al ondansetron. Al bloquearme la interacción con ese receptor, controlo las náuseas y vómitos que asocia a mi paciente oncológico. La fluoxetina, ¿ya? Que es un antidepresivo, es cierto, también me ayuda a controlar las señales de dolor. Amitriptilina, fluoxetina también, si bien es cierto, yo diría, son para mejorar el estado de ánimo, también cuando tengo un paciente con dolor crónico me van a ayudar mucho a controlar ese dolor. Son muy buenos, pero recuerda tú que su poder de acción se va a ver pasadas 3 a 4 semanas, entonces no va a ser inmediato el efecto terapéutico. Estas drogas, por ejemplo, el LSD, el ácido lisérgico, interactúa con los receptores 5-HT2A, induce alucinación en los pacientes que se han hecho ya adictos a este componente. Muy bien, hasta aquí terminamos esta clase de los fármacos que van a poder llevarme a mí a controlar mejor la acción de la histamina y de la serotonina. Si es que tienen alguna duda, pregunta, por favor.